Muchísimas gracias por la invitación a este Forbes Sustainability Summit de 2025. La verdad es que la tarea de comentar sobre reporte y transparencia de sostenibilidad en junio de 2025 es una tarea, vamos a decir, bien interesante y de alto voltaje. Me decía Alberto justo en la entrada, vamos a tener que hablar de regulación, ¿verdad? Y digo, bueno, un poquitín. Haciendo eco del contenido del vídeo y de la introducción de la mesa, es cierto que llevamos ya unos cuantos años tratando de aumentar esa comparabilidad, tratando de que la información de sostenibilidad se deje de denominar no financiera, que eso en el título, en el nombre de una propia directiva es llamativo, ¿no? Sí que es cierto que si comparamos temporalmente el esfuerzo histórico que se ha dedicado desde el siglo XIV-XV a unificar normas de contabilidad puramente financiera y el volumen de tiempo y esfuerzo que llevamos con los estándares de reporte de sostenibilidad, que encima son amplios y pretenden abarcar cuestiones muy interconectadas entre ellas y muy 360, pues tenemos seguro margen de mejora y tiempo para dejar las cosas rodar y ver qué tal funcionan. Bien, con ese objetivo de hablar en un mismo lenguaje en sostenibilidad y tratar de elevar el peso o la significatividad de la información de sostenibilidad, respecto de la información financiera, pues surgen todo tipo de estándares, tanto a nivel europeo como a nivel absolutamente internacional, desde los SRS de la CSRD a través de generados por EFRAG en la Unión Europea, como estándares de reporte más voluntario, desde el archiconocido SASB o GRI hasta el desarrollo de los ISSB de la IFRS. En fin, la sopa de letras es infinita, si queremos, ¿no? Sí que aprovechando los miembros del panel que tenemos, que nos da una visión bastante de halcón de cuál es la situación ahora mismo, que todos los días tenemos noticias de hacia dónde va el reporte obligatorio, hacia dónde no va, qué simplificación hay, qué simplificación no hay. Sí que quería comenzar por María, preguntando sobre ¿cuáles han sido esas principales razones que hay detrás de las propuestas de simplificación normativa en el caso de la Unión Europea, en la CSRD, en los SRS de la CSRD, y cómo puede impactar sobre los cambios que estaban haciendo las empresas para adaptarse a esa ola de reporting que les llegaba? Muchas gracias, Andrea. En primer lugar, buenos días a todo el mundo y agradezco a Forbes la invitación a estar aquí exponiendo un poco dónde nos movemos ahora mismo a nivel europeo. Y para hacerlo voy a remontar también un poco en el tiempo. La Unión Europea, cuando se compromete con su agenda de descarbonización, de transición verde, con el Acuerdo de París, ya se da cuenta de que todo el esfuerzo que va a tener que llevar a cabo para sacarla adelante no lo puede hacer sola y que en ese esfuerzo va a tener que verse acompañada por el sector público, pero también por el sector privado, con lo cual es necesario facilitar una reorientación de toda esa financiación pública en todo tipo de inversiones que puedan empujar esa transición por parte del tejido empresarial y del tejido público. De ahí nace ese plan de acción de finanzas sostenibles del año 2018, en el que se busca encontrar un lenguaje común. En Europa siempre nos movemos con el desafío de la fragmentación normativa, regulatoria. Se busca un lenguaje común sobre qué es una inversión sostenible y se busca también aumentar la transparencia por parte de las memorias corporativas. El compromiso con la sostenibilidad, con la transición verde, se ha mantenido, fue uno de los grandes ejes impulsores de la previa legislatura europea. En esta nueva legislatura, a la que se dio inicio en diciembre del año pasado, sigue siendo uno de los grandes ejes de prioridad de acción. Lo que ocurre es que se intenta integrar mejor en el compromiso de la descarbonización el de la competitividad. Porque es bien conocido, pero antes de preparar el programa político de esta Comisión Europea se recabó el punto de vista de grandes expertos y hubo voces como por ejemplo el señor Draghi y el señor Letta que nos sacaron un poco los colores. ¿Por qué? Porque apuntaron a esa lastre que puede suponer para la empresa europea la enorme carga regulatoria a la que ha de hacer frente,
daba cifras de comparación con Estados Unidos, esas 13.000 normas a nivel federal, entre comillas, europeo, en todos los niveles, frente a esas 3.500 nuevas legislaciones a nivel estadounidense y 2.000 resoluciones. Por ello, la Unión Europea, la Comisión en concreto, tras ese ejercicio de escucha a las voces expertas, pero también a la empresa que se venía quejando de esa carga regulatoria, se propone que una de las grandes prioridades de acción en este mandato sea la simplificación de toda la legislación existente y nueva que viene de Europa. Es un propósito que no solo atañe a la información sobre responsabilidad corporativa. Se han adoptado ya 5 paquetes, el último de ellos la semana pasada, para facilitar las inversiones en defensa, y el primer paquete, ese paquete Omnibus, fue adoptado el mismo día en el que la Comisión Europea adoptaba el nuevo Pacto Industrial Verde. ¿Por qué? Se quería lanzar la señal de que no queremos desregular, lo que queremos es continuar con esa agenda con la que estamos firmemente comprometidos, pero hacerlo de un modo más inteligente, mucho menos gravoso para la empresa. Entre las normas que venían incluidas en ese primer paquete de simplificación, la Directiva sobre Información Corporativa y la de debida diligencia son, yo creo, las que acaparan la atención en el día de hoy. ¿Qué se proponía con esa simplificación? En primer lugar, aplazar la entrada en aplicación de las disposiciones que iban a obligar a informar a empresas que todavía no se habían visto obligadas a hacerlo. ¿Por qué? Para dar tiempo a los colegisladores a decidir sobre otras propuestas del mismo paquete, las de contenido, que lo que buscan es reducir el ámbito de aplicación de esas normas para concentrarlas en aquellas que puedan generar un máximo impacto. Se elevaba el umbral de número de empleados a esos 1.000 empleados. Se busca también simplificar y reducir la cantidad de información que deben dar las empresas. Creo que el paquete es bien conocido, la propuesta de la Comisión está ahora mismo en el procedimiento legislativo, pero bueno, dejamos esto ya quizás para otra ronda. Era un poco por explicar que seguimos plenamente comprometidos con esa agenda de transición verde, pero queremos hacerlo de la mano de la empresa y de la manera menos gravosa para ellos. Gracias, María. Efectivamente, volveré sobre el proceso porque es uno de los temas que además más controversia y más ojos tiene puestos encima en este junio de 2025. Alberto, respecto y reaccionando a esas alegaciones de los informes Draghi, etcétera, sobre una posible pérdida de competitividad atribuible a las empresas vinculado a ciertas obligaciones de transparencia y sostenibilidad, desde vuestra perspectiva, la empresa española coincide con ese assessment, con ese diagnóstico sobre cuáles son los principales retos a los que se enfrenta a la hora de hacer ese reporting, o hay algunas buenas prácticas que nos puedan inspirar para que sea menos doloroso el proceso? Yo creo que, bueno, primero de todo, gracias a Forbes por la invitación, un placer estar con vosotros siempre. Yo creo que la posición española, de las compañías españolas, están en mejor disposición que las compañías del resto de Europa, por la trayectoria que han tenido con la Ley de Información No Financiera, que ha supuesto mayor práctica, mayor experiencia, mayor conocimiento, y que al final los informes no financieros han pasado por el Consejo. Y desde hace 7 años los consejos de las compañías cotizadas, al menos una vez al año, en la práctica más, tienen contacto con la información no financiera. En el entorno actual, ¿cuáles son, desde mi punto de vista, los 4 retos que tienen que afrontar las compañías? Primero, ligadas al reporting, pero ligadas a algo más, porque me ha gustado tu introducción. El reporting es para algo, esto lo hacemos para algo, o por simplificar, para dirigir la economía hacia actividades sostenibles. No lo hacemos para reportar. Somos transparentes porque con esa información nos permitirá tener datos que activemos para generar actividad económica. Desde ese punto de vista, 4 retos. El primero, relacionado con el reporting. No sé a cuántas conferencias habréis ido escuchando sobre CSRD, pero estoy seguro que en todas las que habéis ido habéis oído un número diferente de número de data points en una 1000Q. Y todos muy precisos, 1480, 1727, en resumen, más de 1000. Mucha información. Ese es el primer reto que han visto las compañías al afrontar CSRD.
¿Cómo afrontar ese reto? Por ejemplo, podéis llamar a Javier Puertas, que no puedo decir el nombre de su compañía, que está aquí, que es una compañía tecnológica que os da un botón mágico, le dais al botón mágico y ya tenéis los más de 1000 data points. Creo que no es exactamente así, pero es un reto que tiene que ver con tecnología, con la definición de roles, con entender cuál es el dato, cuál es la fórmula, cuál es el proceso. Entonces, el primer reto tiene que ver con conseguir utópicamente un botón mágico. El segundo reto tiene que ver con decisiones, que ya es un reto de una naturaleza distinta, porque ¿cuál es el reto de reportar los objetivos a corto, medio y largo plazo? Tenerlos. Si uno los tiene, reportarlos no es un reto, no es algo que debería ser objeto de simplificación, porque es muy simple, no genera mucho esfuerzo. Lo que genera esfuerzo es tomar la decisión en el ámbito de estrategia, de governance y de objetivos y métricas. Por lo tanto, es otro tipo de reto que exige conexión, que exige integración, que exige reflexión. El tercer reto tiene que ver con la cultura corporativa desde mi punto de vista. Los profesionales de sostenibilidad hemos dejado de ser simpáticos, por decirlo. La atractividad del concepto hemos conseguido entre todos que descienda. En un entorno como el actual, movilizar, realizar un esfuerzo transversal en relación con la sostenibilidad es más difícil que antes. La sostenibilidad y el avance en sostenibilidad, redirigir flujos de capital hacia actividades sostenibles, es complejo que lo haga un director de sostenibilidad con 3 personas trabajando. Es un esfuerzo conjunto. Entonces, desde el punto de vista de cultura, tenemos un informe, vemos que lo que falta es aterrizar de los valores, el propósito y la narrativa a la tecnología, sorprendentemente. Si la sostenibilidad no está en la tecnología importante de las compañías, es que no es importante, así se percibe por los empleados y en los presupuestos. Y la dimensión económica, ¿no? Y el cuarto reto, perdón que no, como no sé cuánto tiempo tenemos cada uno. Tiempo al cuarto. Mira, el cuarto reto para mí tiene que ver con que estos 3 retos que he dicho, espero que no hablemos de ellos todos los años. O sea, que desaparezcan como retos, ¿no? Que tenga que ver con el desempeño, con el performance. De la misma manera que una compañía como las que acabamos de ver en el anterior panel, yo creo que ninguno de los ponentes ha destacado lo bien que aplican las normas contables, pues no hablemos de lo bien que aplicamos las normas de reporting. La directiva es una norma contable de sostenibilidad. Estamos viviendo el momento que tenemos que aprender todos. Y esto es más difícil de lo que parece, porque la sostenibilidad es más difícil de lo que parece. Pero lo importante no tiene que ser qué sistema tengo para reportar las emisiones, cómo tengo las emisiones integradas en mi estrategia, cuál es el governance alrededor de las emisiones y cuáles son mis objetivos. Lo importante es, ¿pero las has reducido o no? Que tenga que ver con el performance como cuarto reto. Y para afrontar ese cuarto reto, o sea, de reporting, decisiones, cultura y performance o desempeño, tenemos que pensar bien desde el punto de vista global. Normalmente en la gestión de las compañías primero piensas una cosa, luego la haces, la ejecutas, transformas, cambias y luego lo cuentas y convences. En sostenibilidad llevamos 20 años haciéndolo al revés y que tiene sus ventajas también, no lo pongo como negativo, ¿no? Pero que quizás es el momento. Sostenibilidad empezamos haciendo el informe. Cuando publicamos el informe vemos que hay muchas cosas y que alguna la podemos mejorar y en algún momento llegamos a pensar estratégicamente. Entonces, las buenas prácticas que estamos identificando tienen que ver con compañías que después del primer ejercicio de CSRD se centran en entender bien esos impactos que han identificado gracias al ejercicio de doble materialidad, los positivos y los negativos, y entender cuál es su conexión con el negocio para iniciar un programa de transformación que tenga sentido. Entonces, que es cambiar la forma de pensar o pensar bien.
Fenomenal, mil gracias. Gracias, Alberto. Nos queda una buena to-do list, para que el año que viene no sea el mismo listado de retos. Yo, centrándome en el para qué, reportamos, y sobre todo desde mis zapatos de Spainshift, que le otorgan un protagonismo tremendo al grupo de interés del inversor, sobre todo el inversor sostenible, salto a Eduardo, porque aquí el punto de vista de la supervisión de mercados de capitales, cómo están integrando en esa actividad supervisora la mayor o menor coherencia e inconsistencia de la data, creo que es interesante conocerlo para, en la medida de lo posible, desde los distintos departamentos de la empresa, ponernos en el zapato del inversor, ¿no? Bueno, gracias, Andrea, y gracias también a Forbes por la invitación. Bueno, yo creo que los mercados de valores están cambiando constantemente, está cambiando la regulación, está cambiando las prácticas, están cambiando el contexto institucional y, por lo tanto, los supervisores de valores tenemos que ser entidades flexibles, ágiles, y irnos adaptando al entorno, ¿no? Como decía la representante de la Comisión Europea, pues yo creo que es importante decir que toda esta iniciativa de la simplificación no hay que verla como una desregulación, sino como una iniciativa para regular mejor, satisfaciendo los mismos objetivos. Yo creo que la ambición climática y la ambición sostenible en Europa, en el cual yo creo que tenemos un liderazgo notable a nivel global, no podemos abandonarlo, y por lo tanto desde la CNMV seguimos pensando que la información financiera y la información de sostenibilidad bueno, pues tienen importancia similar o equiparable. Probablemente la información financiera para el corto plazo, si el auditor pone en buen concert, pues es muy importante, porque igual la empresa no continúa en los siguientes 12 meses, pero para que las entidades tengan éxito en el largo plazo, pues es muy importante que todos los riesgos, impactos y oportunidades vinculados con la sostenibilidad bueno, pues estén adecuadamente identificados y gestionados, ¿no? Como decía también Alberto, en España hay una diferencia notable con el resto de países de la Unión Europea, es que ya la Ley 11/2018 obligaba a que la información, en aquel momento no financiera, en aquel momento y legalmente todavía es lo que está vigente en España, pues formase parte legalmente, incluso aunque se publicase fuera, legalmente formaba parte del informe de gestión y por lo tanto tenía que ser aprobado por el Consejo, formulado por el Consejo de Administración y sujeto a la revisión de un tercero, que yo creo que eso es muy, muy importante. Por lo tanto, nosotros llevamos revisando ambos juegos, información financiera e información no financiera o de sostenibilidad, pues desde el año 2017, o sea, ya llevamos pues 7 o 8 años, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos ya una cierta experiencia. Es verdad que la regulación ha ido cambiando mucho, pero bueno, la base es la misma, ¿no? La información financiera está más consolidada, las normas contables, pues Luca Pacioli ya al principio de partida doble, pues ya lo acuñó en el siglo XV, mientras que la información de sostenibilidad, bueno, pues tiene varias décadas, pero no es que tampoco naciera ayer, pero no tiene probablemente hace mucho más de un siglo, aunque ya Burke decía, ¿no?, un poco la idea de que el compromiso que teníamos cada generación de recibir la tierra, del cual no éramos más que usufructuarios, y la obligación de transferirla a las generaciones futuras, en el siglo XVIII, ¿no?, cuando la Revolución Francesa, inicios de la Revolución Industrial. Entonces, nosotros, como digo, supervisamos la información financiera y la información no financiera de una manera muy similar. Lo hacemos además de manera armonizada a nivel de Europa. ESMA, que es la Agencia Europea de los Mercados de Valores y que tiene como fin armonizar bueno, pues todo el acquis communautaire de los mercados de valores, pues ya publicó unas directrices de cómo supervisar la información financiera en el 2014 y acaba de publicar unas nuevas directrices de cómo supervisar la información de sostenibilidad. Se publicaron, se aprobaron por ESMA en julio del año pasado y se han publicado en todas las lenguas oficiales en abril de este año, y ya digamos que hay un compromiso de todos los reguladores de aplicarlas ya en este ejercicio. Bueno, en grandes líneas, como digo, la metodología es parecida. Nosotros, al contrario que los auditores o que los revisores, no revisamos toda la información financiera de todos los emisores todos los años, sino que aplicamos modelos de selección basados en el riesgo y en la rotación.
diferenciamos distintos niveles de revisión y luego bueno, pues tenemos también una metodología con base de datos, con una serie de información que ayuda a buscar la calidad de la información y la conectividad, que yo creo que también es muy importante entre la información financiera y no financiera. Si los riesgos climáticos son muy importantes, debería plasmarse en la información financiera, vía revisión de vías útiles, deterioros, etcétera, etcétera, y para nosotros es otro aspecto fundamental. Y bueno, en grandes líneas, yo creo, para no agotar el tiempo, pues... Gracias, Eduardo. De hecho, en esta segunda ronda os voy a pedir que le dediquemos a cada respuesta lo que le dejarían en la radio una canción pop, que creo que es 1,5 minutos aproximadamente, ¿no? Tirando del hilo lo que comentas sobre esas sinergias entre la información financiera y no financiera, Alberto, ¿qué sinergias estáis identificando vosotros ahí, que trabajáis con muchos clientes de muchos sectores distintos, de muchos tamaños distintos? ¿Realmente estamos avanzando a esa narrativa empresarial integrada de lo financiero con lo de sostenibilidad? Sí, pero poco. Okay. Poco porque necesitamos trabajar más esas conexiones entre la información financiera y no financiera. En el caso de las compañías que han reportado con CSRD, sin duda hay un avance desde el punto de vista de hablar de sostenibilidad con números y no con fotos. Existen ratios donde ya podemos valorar desde el punto de vista financiero el desempeño en sostenibilidad de una compañía, pero falta el entendimiento de cómo eso afecta más al modelo de negocio desde un punto de vista más profundo. La información que he reportado sobre recursos y efectos financieros, pues estamos en las primeras etapas. Lo que está claro es el potencial que existe de esa información como elemento, de la información financiera ligada a sostenibilidad como elemento clave a la hora de valorar una compañía. ¿Inviertes o no inviertes en sostenibilidad? ¿Qué porcentaje de tus ventas tienen que ver con sostenibilidad? ¿Qué porcentaje de tus gastos operativos? En el fondo son indicadores sintéticos que contribuyen a formarte una opinión sobre una compañía. Creo que no hay que confundir, que son similares, lo que es la integración de la información de sostenibilidad con la información financiera, que es un elemento del que estaba hablando, y otro que tiene que ver con la coherencia o la consistencia. Y si además lo mezclamos con la narrativa, como me has preguntado, podemos estar en un terreno un poco difícil de resolver y pantanoso. No me imagino yo como compañía poniendo de manifiesto que gracias a la sostenibilidad he modificado la vida útil de mis activos de 15 años a 10 años y he cambiado el periodo de amortización. No parece que sea muy ilusionante y, sin embargo, desde el punto de vista de la gestión es crítico. En eso todavía se necesita más madurez. Muchísimas gracias. Desde el punto de vista de qué viene ahora, al margen de que en la gestión efectivamente estemos poniendo más huevos en la cesta de ligar la data con los resultados, con la narrativa, y que sea progresivo, creo que algunos nos hemos especializado en marchas forzadas en derecho procesal europeo en los últimos años, pero aún así el Ómnibus está generando ciertos retos para los que pensábamos que ya sabíamos cómo funcionaba todo esto. María, ¿ahora qué? ¿Qué está aprobado? ¿Qué no está aprobado? ¿Qué es lo que viene? ¿Quién lo tiene que hacer? Retos para todos, yo creo. ¿Cómo funciona el procedimiento legislativo europeo? Para resumir un poco, es la Comisión la que presenta una propuesta que es adoptada por los colegisladores, es decir, el Consejo, las voces de los Estados miembros y, por otro lado, el Parlamento Europeo. Entonces, esa propuesta de simplificación que presentó la Comisión Europea el 26 de febrero ha de encontrar un grado de simpatía suficiente tanto en un lado como en otro y después ayudar a que se pongan de acuerdo. ¿Dónde estamos ahora mismo? Hubo una primera pata del paquete que avanzó muy rápidamente. De hecho, la Comisión ha pedido a los colegisladores que traten todas las propuestas de simplificación como un asunto prioritario. Así se hizo con el aplazamiento de las normas en un tiempo récord. El 14 de abril se logró el acuerdo para acordar la parte de la simplificación que dejaba congelada la aplicación de las normas a las empresas que todavía no habían empezado a informar. Sobre las modificaciones de contenido se está avanzando también. Después de oír voces discordantes en el Consejo por parte de líderes europeos que pedían acabar con la diligencia debida, finalmente se llegó el pasado 23 de junio a un acuerdo, una posición común. Esta posición lo que hace respecto a información corporativa es reducir todavía más el ámbito de aplicación respecto a la
propuesta que había sido presentada por la Comisión Europea, concretamente a ese umbral el más elevado de 1.000 empleados, añade el de 450 millones de cifra de negocios. Es un cálculo a ojo de buen cubero, pero si con la propuesta de la Comisión quedaba reducido en un 80% el ámbito de aplicación o excluidas empresas, ahora puede que lleguemos al 90% de exclusión respecto al ámbito precedente, donde sí que el Consejo propone unos cambios y era de prever más significativos es respecto a la diligencia debida, donde propone también restringir el ámbito de aplicación con un umbral de 5.000 empleados, 1.500 millones de cifra de negocios. Mantiene la propuesta de la Comisión de limitar la evaluación al primer eslabón de la cadena de valor y además propone movernos de una evaluación basada en las entidades al riesgo. Por otro lado, tenemos al otro colegislador, el Parlamento Europeo, en el que ya se ha presentado por parte del eurodiputado ponente, el señor Barbour, su informe a la Comisión responsable de Asuntos Jurídicos, un informe en el que también se propone restringir todavía más el ámbito de aplicación con un nuevo umbral de 3.000 empleados, un cambio también del concepto de cadena de valor a cadena de actividades. Se trata de un informe que ha de ser aprobado primero por la comisión competente. Se prevé que la discusión y el voto tenga lugar en octubre y poco después, de nuevo todos son fechas indicativas y no me corresponde a mí tampoco entrar a valorar el calendario de otras instituciones, pero bueno, la intención yo creo que es que todo sea votado también en el Pleno en octubre. Con todo esto, que no sabemos cómo puede evolucionar, si habrá acuerdo, en qué sentido, dependerá mucho de cómo coja el Consejo de nuevo el informe del Parlamento. Con todo esto lo que se pretende es cumplir con el mandato que dieron los líderes europeos, el Consejo Europeo, a los colegisladores y a la Comisión de tener cerrada esta reforma de simplificación a finales de este año. Así que en eso estamos. Gracias, María. Dios mío. Para octubre nos asomaremos, ¿no? A ver cómo siguen esas negociaciones. Eduardo, te voy a pedir en 1 minuto y medio, y con esto cerramos, si todo esto realmente está afectando a la percepción del inversor institucional, el gran inversor profesional de los grandes volúmenes de capital, en cómo percibe riesgo, sostenibilidad. Es una pregunta complicada. Una vez le preguntaron a Bernard Shaw qué opinaba de los escoceses y dijo que no podía opinar dado que no les conocía a todos, ¿no? Yo tampoco he podido hablar con todos los inversores institucionales, así que me limitaré a dar dos datos, ¿no? Por un lado, el número de fondos que se autorizan por la CNMV con base en los artículos 8 y 9 del SFDR, pues desde el año 22 están bastante estables, 24 y 25 en torno al 35%, o sea, no se ven cambios significativos. Y luego, en cuanto a, como sabéis y mencioné antes, la CSRD no está vigente todavía en España, esperemos que lo esté antes de cierre de año, incluyendo la modificación del stop the clock. El año pasado, por lo tanto, todavía estaba en vigor la Ley 11/2018, un comunicado conjunto de la CNMV con el ICAC, recomendando que las empresas hicieran un esfuerzo para adaptar las SRS de manera anticipada. Y la realidad, y entiendo que en gran parte por la presión de los stakeholders, de los proxy advisors, de los inversores institucionales, prácticamente todo el IBEX y la gran mayoría de las empresas medianas y grandes adaptaron y declararon cumplir. Lo estamos revisando a ver si es verdad, ¿no? lo que han dicho, pero al menos como declaración y bajo la revisión de los verificadores, bueno, pues todos han hecho un esfuerzo para adaptarse a las SRS, que evidentemente, por un lado, demuestra ese compromiso con la sostenibilidad y esa preocupación que todavía existe por los factores sociales y medioambientales, y lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres, María, Alberto, Eduardo. Vamos a cerrar la mesa, yo creo que con la frase y los deberes de no apalancarnos en esos retos que ya tenemos identificados y que esperamos de aquí a un año poder contar alguno menos o alguno diferente. Gracias a todos.